Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios, por tu palabra. Te pedimos que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones, mi Dios. Ayúdanos a entender, Dios, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta noche, y que, Señor, todo estorbo, aquello que quiera interrumpir o interferir, Señor, en lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor, en esta tarde, lo reprendemos, Señor, por tu nombre. Mi Dios, gracias, porque tú amas a tu pueblo, Señor. Y tu mirada y tus oídos, Señor, siempre están atentos a su clamor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momento, hermanos. Hoy quiero hablarle un mensaje que está aquí en el libro de Génesis, hablarle acerca de la vida de José. La mayoría en algún momento, me imagino, hemos llegado a escuchar quién era este José, hermanos. ¿Alguien no ha escuchado algo acerca de la vida de José? Todos saben algo acerca de la vida de José. Muy bien. Bueno, hoy yo quiero hablarle acerca de este hombre, y yo le he puesto por título a este mensaje: no te detengas, no te detengas. Sí, muchas veces, no sé si le ha pasado, algunas veces cuando usted camina por cualquier vereda, por cualquier rumbo, los obstáculos muchas veces, o lo que va encontrando en el camino, nos impide seguir avanzando y nos detenemos. A veces paramos y a veces incluso renunciamos a seguir. Recuerdo de las veces, por ejemplo, que tuve oportunidad de salir a la sierra, en Mexiquillo. Ya ve que hay unas cascadas muy bonitas y hay un camino para seguir hacia las cascadas. Y recuerdo que en esas épocas estaba fuerte el frío, y el camino pues no es nada sencillo. Hay piedras, hay rocas, hay muchas cosas que interrumpen el caminar tranquilamente. Y cuando usted se acerca hacia las cascadas, hay unas rocas muy grandes, ¿verdad? Donde usted tiene prácticamente que escalar, bajar, subir, y de repente usted llega a un momento donde dice: ay, ya me cansé, ya no quiero seguir, quiero pues mejor regresar. Empieza a valorar si realmente vale la pena seguir o avanzar en su camino, o si mejor renunciar y regresar tal vez a la seguridad o a la comodidad. En este caso, nosotros en la cabaña donde estábamos, ¿sí? En la vida cristiana suceden muchas cosas similares, hermanos. Es un camino, es una carrera, dice la Biblia, donde avanzamos usted y yo. Y en ese trayecto habrá circunstancias en las cuales usted va a ir, muchas veces tropezará, muchas veces va a caer, muchas veces va a encontrar obstáculos donde se preguntará tal vez en el camino diciendo: ¿valdrá la pena seguir? ¿Valdrá el esfuerzo continuar? O empezará incluso en algún momento, tal vez valorará en el hecho de decir: mejor renuncio a mi camino, mejor lo abandono, mejor regreso hacia atrás, porque llegamos a considerar que pudiera ser más seguro el hacerlo. Yo quiero decirle en esta tarde, hermano, que no se detenga en su vida cristiana. Yo tengo más de 23 años de haberme encontrado con Jesús a la edad de 14 años, hermano. Y en el trayecto he visto que muchos de la generación en la que con los que yo me bauticé, con los que yo crecí o avancé en el camino cristiano, hoy en día hay muchos que ya no están en el camino, que decidieron renunciar, que decidieron detenerse, que decidieron ya no avanzar.
Y me los he encontrado en situaciones tristes cuando uno aprende a valorar la vida cristiana. A muchos, aquellos que se casaron con una jovencita cristiana y decidieron divorciarse, separarse, abandonar a sus hijos para llevar una vida promiscua o lejos del evangelio. He visto a personas, a jóvenes de mi generación que incluso se prepararon en un instituto bíblico y que hoy renunciaron al ministerio, renunciaron a la vida cristiana para llevar una vida lejos del Señor. Muchos, incluso algunos, he sabido que murieron apartados del camino. Y esas noticias, hermanos, son tristes, porque cuando yo he tenido tiempos de reflexión, yo no me canso de agradecerle a Dios, porque yo sé que Dios es quien me ha hecho fuerte, quien me ha afirmado en el camino, y le agradezco a Dios porque en su misericordia Él me ha abrazado y me ha guardado hasta aquí. Ayer reflexionaba con fuimos a visitar a un hogar, unos hermanos, y uno de los hermanos me decía, reflexionábamos sobre aquel pasaje de Samuel, donde él decía: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y él me decía, en una ocasión a mí me preguntaban que por qué decía que hasta aquí me ha ayudado Dios y por qué no dice que Él nos seguirá ayudando. Porque, hermano, hasta ahorita lo seguro que tenemos es el presente, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Sí o no, hermanos? Dios nos ha sostenido hasta el hoy. Mañana nadie lo tenemos seguro. O alguien me puede decir quién tiene asegurado el mañana, hermano. Tal vez en la noche el Señor viniera y pidiera nuestra vida. O tal vez al salir de este lugar hubiera un accidente y muriéramos. Nadie tenemos asegurado el mañana. Y hasta hoy Dios ha sido fiel en cada uno de nosotros, y Él nos ha sostenido, hermano. Y yo reflexionaba en ello, hermano. Y yo le decía al Señor mi agradecimiento, le expresaba mi agradecimiento, porque Él me ha guardado hasta aquí, porque Él me ha sostenido, porque Él me ha mantenido en el camino, porque Él ha sido bueno conmigo y me ha dado su diestra y me ha sostenido, hermano, en el camino. Yo quiero decirle, amado hermano que está hoy aquí en este lugar, no se detenga en su camino, no frene, no deje de avanzar, siga avanzando. A veces el camino va a ser difícil, a veces el camino va a ser complicado, pero yo quiero decirle, no se detenga. No vale la pena, hermano, regresar. Al contrario, siga esforzándose, siga caminando hacia adelante. Recuerdo en una ocasión, hermanos, avanzando en un camino lodoso, pantanoso, como en el lodo sus pies se van sumergiendo en el camino y el camino se va volviendo difícil. Pero hermano, yo quiero decirle que habrá veces que el camino se vuelva muy adverso, muy difícil, pero usted tiene que seguir avanzando. No se detenga frente a nada. Hay veces se le va a oponer, hermano, las personas que usted considera personas a las que ama, pero aún así, hermano, usted no debe de retroceder, debe de seguir avanzando y no detenerse en el camino. Yo recuerdo cuando vine al Señor, hermano, incluso mi propia familia hacía burla de mi relación con Dios. Cuando yo me ponía a orar por los alimentos, cuando yo me encerraba en mi cuarto a orar siendo un jovencito de 14, 15 años de edad, mi propia familia se reía y decía: ¿a poco ahora ya eres un santo? Hermano, habrá veces que la familia o los seres amados se van a oponer a nuestro caminar cristiano, pero yo quiero decirle, no se detenga. Dios es fiel, Él nos va a sostener y Él no nos va a soltar de su diestra, hermano, pero usted y yo debemos seguir avanzando en el camino. Y yo reflexionaba en la historia de José, hermano. José era el hijo menor de la familia de Jacob. Hasta ese momento, cuando nació José, él lo tuvo en su vejez. Después, más adelante, les nació otro hijo, Benjamín. Pero hasta este momento, José era el más pequeño. Había nacido en la vejez de José. Y la Biblia nos dice que sus padres lo amaban profundamente a José. Los padres lo amaban de una manera especial, porque era el más pequeño entre sus hermanos ya muy grandes, ya mayores.
Hermano, los hermanos de José lo aborrecían, lo contrario de sus padres, porque era sobreprotegido por sus padres, porque lo amaban, porque le daban a él lo especial, lo mejor, ¿verdad? Yo fui el del medio, hermanos, ¿verdad? Y nunca, no me tocó ser el pequeño, pero yo me acuerdo de mi hermano, el más chico, Daniel. A él, hermano, pues le tocó ya, yo le llevo a Daniel 9, 10 años de edad. Él era un niño, yo ya estaba grandecito, y pues a él era el chipil de todos, hermano, de mis papás. Y a veces sí le caía mal a uno, que al bebé todo, y a los demás pues lo que sobraba o lo que se pudiera, hermano. Y José, hermanos, no era la excepción. Los hermanos lo aborrecían, dice la palabra. Es decir, que le tenían odio a José, hermanos, por el amor que sus padres le daban a él, y que a lo mejor en cierta medida ellos se sentían excluidos. Hermano, también la Biblia nos dice que Dios le daba sueños a José. ¿Cuántos saben que Dios sigue dando sueños, hermano? Yo recuerdo cuando yo era joven, hermano, a la edad de 14 años, yo siempre, antes de venir a Cristo, yo siempre soñaba con ser como mi papá, ser un ingeniero, tener una carrera, dedicarme a trabajar, a ser un profesionista bueno, de los buenos. Yo veía a mi papá en el trabajo, cuando íbamos a la oficina, a su escritorio. A mí eso me fascinaba, cuando nos llevaba a sentarme en su escritorio, ver que llegaba gente con él y le daba instrucciones. Y yo decía, yo algún día quiero ser un profesionista y llegar a ser un jefe, ¿verdad? Y tenía esos sueños. Pero cuando yo conocí a Dios, hermano, a mí me encantaba esa canción de Jesús Adrián, cuando decía que con el Señor se desbaratan mis sueños. Porque cuando yo vine a Dios, todos los sueños que yo tenía en mi corazón se desbarataron, y Dios puso sueños nuevos en él, hermano. Y cuando yo vine a él, lo único que yo deseé al conocerle fue, yo quería servir a Dios, yo quería entregarme a Dios, yo quería servirle a él. Ahora yo quería ser un hijo de Dios, quería predicar su palabra, quería hacer todo lo que involucrara a Dios, lo quería en mi vida y quería hacerlo, hermano. Yo crecí soñando eso, y aquellos sueños que yo tenía, hermano, pasaron a segundo, tercer término. Mis anhelos cambiaron, mis deseos cambiaron. Dios sigue, hermano, depositando en nuestras vidas sueños, anhelos que vienen de parte de Él, hermano. Yo creo que Dios es un Dios de propósitos. Una persona que a mí me diga, es que Dios, a mí no hay propósitos de Dios para mi vida, yo le voy a decir, hermano, que usted está equivocado, que usted tal vez ni siquiera ha conocido al Dios al que servimos, porque Él es un Dios de planes, de propósitos, hermano. Y Él ha puesto en usted y en mí algún propósito en su eternidad, en su maravillosa presencia y poder. Dios le ha puesto en su camino con un propósito, hermano. A José Dios le dio sueños, y por estos sueños, hermano, que él tuvo, al ser el consentido, él iba con sus hermanos, con sus papás, ¿verdad? Y les platicaba estos sueños que él tenía. Y estos sueños no le agradaron a sus hermanos, y hicieron que lo aborrecieran aún más. Entonces, hermano, comenzó una tragedia en la vida de José, a vista tal vez del mundo o de la gente que lo rodeaba. Porque dice que en el odio que tuvieron sus hermanos por José, en una ocasión él los alcanzó. Ellos iban a trabajar y él los alcanzó, y llegaron a un lugar, y sus hermanos lo vieron y empezaron a planear qué hacer con José. Un plan malévolo, escarnecedor, para derramar la sangre de José, sin importarle el dolor que pudieran ocasionar a la vida de José y de su padre, que lo amaba. Entonces dice la palabra de Dios que sus hermanos planearon asesinarlo. Pero uno de sus hermanos les dijo, no hagamos tal cosa, no derramemos la sangre de nuestro hermano. Mejor asustémoslo, démosle un susto y hasta ahí. Pero al final los hermanos malos terminaron vendiéndolo a los madianitas. Y los madianitas terminaron, que eran mercaderes, ellos terminaron por venderlo a los egipcios. Y terminó José lejos de su padre, el que lo amaba,
Era un niño, imagínense, era un niño muy amado, muy consentido. Ahora estaba camino como esclavo a la tierra de Egipto. Y ahí terminó como siervo y esclavo de Potifar. La Biblia nos dice que después José era un hombre de muy bonito parecer, muy buen parecer. Era un hombre, me imagino, guapo, con ciertos rasgos que eran distintivos entre muchos de los demás hombres. Y dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar lo deseó y quiso acostarse con él, pero José, él dijo: no voy a hacer tal cosa que deshonre a mi Dios. Jacob lo había instruido correctamente, hermano, y él decidió mejor huir de esta tentación. Salió corriendo, dejando su ropa, salió desnudo. Y entonces la mujer mala pues dijo: pues si no quieres estar conmigo, entonces lo acusó con su esposo. Terminó en la cárcel. Un jovencito con muchos sueños en su corazón, amado por sus padres, ahora estaba metido en una cárcel en Egipto, después de haber sido vendido como un esclavo. Y injustamente ya estaba en una cárcel, hermano, sirviendo a los jefes de esa cárcel. Al tiempo, hermanos, fue a dar un copero y un panadero, los cuales el faraón los había mandado encerrar en la cárcel. Y Dios le dio gracia delante de las personas dentro de esa cárcel, y le dio esa cualidad, ese don de interpretar sueños. Y la Biblia dice que le interpretó unos sueños a estos dos hombres, el cual uno de ellos salió vivo de la cárcel después de la interpretación de este sueño, y regresó, fue restituido a los servicios del rey. A los años, hermano, después de haber sido liberado, el copero le recomendó a José, porque Faraón había tenido un sueño, y mandó Faraón traer a José de la cárcel, el cual le interpretó el sueño de Faraón. Y Faraón quedó tan asombrado en la gracia que tenía José, que decidió ponerlo a cargo ahí en un lugar de honra dentro de su casa, de su nación, de su gobierno. Al tiempo llegó tal la gracia de José que llegó a ocupar el cargo, el segundo después de Faraón. Imagínense hasta el lugar donde llegó Faraón. Y es aquí, hermano, donde yo quiero que analicemos y meditemos en la historia de José brevemente. José, hermano, llegó a ser el segundo en la tierra de Egipto, pero vivió un proceso difícil en el camino. Y yo me preguntaba al leer la historia, ¿qué hubiera pasado, hermano, si José hubiera decidido engancharse en lo que sus hermanos le habían hecho a José? ¿Qué hubiera pasado si José, lejos de haber avanzado en su camino, él se hubiera llenado su corazón de rencor contra sus hermanos y haber planeado hacer algo en contra de ellos, regresar a vengarse? Porque llegó un momento donde tuvo el poder para poder hacer lo que él quisiera. El segundo al mando en la nación de Egipto, la nación más poderosa del planeta hasta ese mundo conocido, hermano. Pero José, él decidió seguir avanzando en lo que él había entendido en su corazón, que venía de parte de Dios. Porque cuando usted se fija en la historia, por ejemplo, cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, él dijo, él dijo: yo no puedo hacerle tal a mi Dios, yo no puedo fallarle a Dios. Él estaba bien enfocado y bien entendido en las decisiones que él estaba tomando. Él no las tomó por casualidad. Él tenía firme su convicción. Él sabía que Dios tenía un plan para su vida, que le había dado un objetivo, un propósito en él, y él estaba decidido a no rendirse frente a los propósitos que Dios había puesto en él. Decidió no detenerse y sufrir el camino, hermanos. Yo quiero decirle, amado hermano, en esta noche: no se rinda, siga adelante.
Van a venir adversidades como las que enfrentó José. Pero Dios ha depositado en usted un propósito eterno, hermano. Y Dios quiere usar su vida. Él quiere hacer algo en usted, en su casa, en los de su entorno. Dios ha puesto en usted una luz en la cual necesitamos llevar en medio de todas estas tinieblas. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo todavía era un joven, hermano. Recuerdo una vez dormido, tuve un sueño. Y yo en ese sueño veía, entraba a una iglesia, y en esa iglesia había otra persona tocando un piano. Y recuerdo que cuando yo entraba a ese lugar, estaba oscuro todo el lugar alrededor. Yo solamente alcanzaba a ver unas lámparas alrededor de ese lugar. Y todo hasta donde alcanzaban a ver mis ojos había oscuridad por todos lados. Cuando entré había un hombre tocando un piano, y me senté a un lado de él porque había otro piano a su lado, y empecé a tocar, y él me decía, canta alabanzas, y empezaba a cantar alabanzas mientras ambos tocábamos el piano. Y de repente estaba llorando la persona que estaba a un lado mío, y estaba llorando yo. Y él se pone de pie conmigo y me dice: ven, necesito que veas algo. Abrimos las puertas de aquel lugar, y lo único que yo alcanzaba a ver era oscuridad. Y aquel hombre que estaba a mi lado me decía: ¿ves? ¿Alcanzas a ver? Le digo: no miro nada, solo veo oscuridad a mi alrededor. Dijo: exactamente, Isaac. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir cantando para que Dios sea conocido en medio de toda esa oscuridad. Tenemos que seguir hablando de Jesús. Tenemos que seguir hablando de nuestro Dios, que es el único que puede llevar la luz a esas tinieblas. Hermano, ese sueño yo lo tuve hace muchos años, y yo sigo creyendo que Dios tiene un propósito conmigo, y yo sigo avanzando hacia adelante. Hermano, yo sé que Dios tiene propósitos con usted. No se rinda, siga hacia adelante. No baje la guardia, no baje, hermano, no deje que su fe mengue. Al contrario, levántese. Va a sufrir en el camino, ciertamente va a sufrir. Ciertamente va a encontrar oposición. Ciertamente, hermano, va a encontrar muchas cosas que van a lastimar o van a doler. Pero yo puedo decir en esta tarde: no se rinda, siga hacia adelante. No se detenga en su camino. Hermano, hemos platicado, mi esposa y yo, en este lapso que hemos tenido de pastores en la iglesia, y hemos enfrentado muchas circunstancias en las cuales Satanás ha querido enganchar nuestro corazón, hermano. Y mi esposa y yo, siempre platicando, siempre hemos animado el uno al otro a decir: no vamos a dejar que Satanás contamine nuestro corazón. Podrán pisotearme, podrán ofenderle, hermano, podrán hacerle mal, pero usted aprenda a no enganchar su corazón con nada ni con nadie. José, él pudo haberse enganchado en su corazón y haber dicho: mis hermanos me la van a pagar. Me quitaron el amor de mis padres, siendo él todavía un jovencito de 17 años. Él pudo haber dicho: algún día los veré nuevamente y me voy a encargar de cobrar venganza contra ellos. Pero José decidió no enganchar su corazón con sus hermanos. Él entendía que había un propósito mayor en medio de todas las circunstancias. Hermano, debe de entender que todas las cosas que usted ha vivido tienen un propósito mayor. Satanás quiere robarnos, hermano, destruirnos, matarnos. Ese es su objetivo, el cual ha venido a esta tierra, hermano, por el cual está aquí. Él dice que vino a matar, a robar y a destruir. Yo he visto a muchas personas, hermano, perdiendo el camino por haber enganchado su corazón con rencor, con odio, por envidia, por celos. Personas cristianas, personas que predican en un lugar, con odio en su corazón, con envidia por ver que el otro hermano también Dios le usa.
Hermano, yo quiero decirle, no enganche su corazón, no se detenga, hermano, en esas cuestiones. Limpie su corazón de todo odio, de todo rencor, de todo celo, de toda envidia, y avance hacia adelante, porque no vamos a poder avanzar la vida cristiana, hermano, con rencores en nuestro corazón. En mi vida cristiana, hermano, yo he aprendido que una de las cosas más peligrosas es el odio y el rencor en el corazón. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano. Porque David era un hombre que amaba a Dios, que estaba dispuesto a renunciar a lo que fuese por la presencia de Dios. Y a pesar de que Saúl lo persiguió para matarlo, David nunca se enganchó con Saúl. Él incluso llegó a decir: no lo toquen, él es el ungido de Dios. Que nunca haga yo tal cosa de lastimar siquiera en algo al ungido del Señor. Su corazón lo guardó de no contaminarse. Hoy hay muchos cristianos en la iglesia, hermano, hablando mal de su hermano, diciéndole, y a muchos de ellos, aunque tal vez le parezca sorprendente, hermano, hay muchos que odian, que tienen envidia, que tienen celos por su hermano, por su hermana en la fe. ¿Cómo puede ser que Dios lo use? ¿Cómo puede ser que Dios haga esto con él o haga aquello con aquel hermano? Hermano, yo quiero decirle, deje de poner su mirada en su hermano y comience a poner su mirada en Dios. Porque Dios tiene propósitos para usted, como los tiene también para su hermano. Gloria al Señor. No se detenga, hermano, en el camino. Van a venir muchas adversidades, muchas cosas que van a doler, pero no se rinda. No dé marcha atrás, hermano. Todas estas experiencias, hermano, a usted le van a dejar una enseñanza. Quiero decirle también, hermano, que no ceda en el camino y mantenga su integridad. José, él entendió el propósito de Dios, y él, frente a las circunstancias que estuvo viviendo, él decidió mantener su integridad. La esposa de Potifar, hermano, vino y se le presentó a José. ¿En qué condiciones venía, hermano? No lo sé. No sé si a lo mejor la mujer vino desnuda delante de él, se desvistió delante de él, y él, al ver las circunstancias, hermano, él dijo: no puedo yo hacerle tal cosa a mi Dios, y prefirió salir huyendo de las circunstancias. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, nos creemos los supercristianos, que creemos que podemos tomar podemos tomar fuego en nuestras manos, hermanos, sin quemarnos? Muchos cristianos están jugando con el pecado, creyendo que pueden salir librados de las circunstancias, y luego vienen a la iglesia a querer servir, hermanos, a querer cantar, a querer predicar, a querer tomar un lugar de liderazgo en la iglesia, sin tener el más remoto temor en su corazón de lo que están haciendo. Dios está llamando a su iglesia a mantenerse íntegra, hermanos, en este mundo lleno de perversión y de maldad. Hoy usted mira tantas cosas en su entorno y en su alrededor. Usted y yo tenemos que, hermano, no ceder en el camino. Que atesore su integridad, hermano. Que en el camino que usted vaya siguiendo en su vida cristiana, hermano, usted aprenda a valorar su integridad. Si usted cree que puede jugar con el pecado, hermano, el pecado, ¿sabía usted que algún día va a cobrar factura, hermano? Y si no lo va a hacer en esta tierra, hermano, la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Recuerdo una ocasión, una joven se acercó conmigo para platicar, porque ella estaba lastimada. Se acercó llorando y me dice: hermano, pues todavía era joven en ese tiempo. Dice: Isaac, ¿por qué yo estoy sufriendo
Ella había quedado embarazada de una niña que tuvo que criar, y un joven que servía en la alabanza la había embarazado y la dejó ahí, hermano. La humillaba, le decía: tú no sirves para nada, Dios a mí me llamó a servir acá. Y ella, llorando con dolor en su corazón, me decía: Isaac, ¿por qué Dios permite esas cosas? Mira, yo aquí cuidando a la niña, teniendo que sacar adelante, y él muy a gusto se fue y ahí anda. En las iglesias le abrían las puertas de par en par, hermano, porque parece que hoy la iglesia ya no le importa, hermano, si usted es íntegro o no es íntegro. Ya tan fácil es: vente, súbete si tienes buenas cualidades, sirve a Dios. No les importa si su vida está en pecado o no está en pecado. Ya no valoran la integridad en la vida del cristiano, hermano. Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo vamos a alcanzar a los perdidos, hermano, si nosotros no les hablamos de la verdad de Dios? Yo le decía a aquella joven: mira, déjaselo a Dios todo. No dejes que tu corazón se dañe, se lastime. Deja que Dios trate con él. Dios se va a hacer cargo de ti. Esa joven hoy tiene una carrera, es profesionista, ha sacado adelante a su hija. De aquel joven no he sabido, se fue de Durango, quién sabe dónde esté. ¿Quién sabe qué habrá sido de él? Hermano, pero aquellos que intentan burlarse de Dios nunca lo van a lograr. Van a recibir el justo pago de sus acciones. Porque la paga del pecado es la muerte. Si usted cree que puede burlarse de su esposo, de su esposa, si puede burlarse del pastor, de los líderes de la iglesia, sí, tal vez lo pueda hacer, hermano. Y a lo mejor no hagamos nada. A lo mejor algún día usted puede venir y burlarse de mí en mi cara. Lo va a poder hacer y no va a pasar nada, hermano, porque yo no soy una persona influyente, yo no soy una persona nada. Mi vida depende solamente de Dios. Pero de Dios nunca podremos burlarnos. Mantenga su integridad, guarde su integridad. El pecado, hermanos, es atrayente. ¿O no es cierto, hermano? Me acuerdo que una vez mi mamá me decía a mí: el pecado Dios nunca te lo va a poner feo, ¿verdad? El hombre que el diablo lo va a tentar para ser infiel, no le va a poner a alguien que no agrade, hermano. Le va a poner algo que sea apetecible para faltar, para tomarlo. El pecado, hermanos, hoy en día está a la puerta, en todos lados. Usted tan fácilmente, hermanos, estamos siendo hoy bombardeados para faltar a nuestra integridad. Pero yo quiero decirle, hermano, que usted necesita guardar su integridad. Porque en medio de toda circunstancia, yo recuerdo hace unos meses atrás, un amigo mío platicaba conmigo y me decía: Isaac, Dios está hoy tratando con su iglesia y le está metiendo en un proceso. Y yo quiero decirte algo que Dios me dijo a mí y quiero compartirlo contigo, porque sin duda también tú tienes que saberlo, porque Dios también lo está hablando a ti. Y él me decía: tenemos que guardar nuestra integridad delante de Dios. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. Yo puedo pretender ser íntegro delante de la iglesia, hermano, pero si no lo fuera delante de Dios, ¿qué caso tiene? Puedo aparentar algo tal vez por un tiempo, pero la Biblia dice, hermano, que cuando llega la luz, las tinieblas van a tener que ser esparcidas y todo tendrá que salir a luz en algún momento. Siempre, hermano, las tinieblas van a tener que ceder frente a la luz. Mantenga su integridad en el camino. No enganche su corazón.
siga adelante. Y quiero terminar, hermano, con esto. No tema, Dios tiene propósitos. Y yo quiero llevarlo nuevamente a esta lectura que hicimos, en la cual habían venido los hermanos de José a buscar alimento, porque había habido una gran hambre en aquella región. Y José, hermano, Dios lo había llevado a ese lugar con un propósito de parte de Dios, para tratar con José, pero también para tratar con su pueblo. Y la Biblia dice que llegaron los hermanos delante de José, y aquel sueño que había tenido José, hermanos, cuando era pequeño, que había platicado a sus hermanos, que le habían hecho aborrecer, ahora estaba cumpliéndose, hermano, años después, frente a los ojos de José. Los hermanos de José se arrodillaron delante de José. Y entonces José entendió lo que Dios había hecho en él. Y a lo mejor echó un vistazo al proceso que había vivido. Sus hermanos lo vendieron como un esclavo, tuvo que sufrir inclemencias, el abandono del amor de sus padres. Pero ahí estaba José de pie, siendo el segundo en la nación de Egipto, con el poder en su mano para hacer lo que él quisiera. Pero ahí en ese momento, hermanos, les expresa algo a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, les estaba diciendo José, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermano, qué maravilloso es esto. Y fíjese lo que les dice en el versículo 8: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Hermano, José sabía que Dios era el arquitecto de su camino, y él no se detuvo en avanzar. Él no se detuvo en seguir hacia adelante. Él cuidó su corazón y cuidó su integridad. Y hay algo hermoso, hermano, que dice la palabra. Me parece que está en Santiago 4, capítulo 4, hermanos. Yo también leía este pasaje. De hecho, pensé en predicar sobre este pasaje. Dice en el capítulo 4, versículo 10: humillaos delante del Señor, y Él, ¿qué hará, hermanos? Él os exaltará. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Yo no sé su camino, cómo está, hermanos, hasta ahora. ¿Cómo va su camino? ¿Con qué está luchando hoy? O no sé si tal vez usted en su corazón todavía guarda rencor, odio, resentimiento. Yo quiero decirle que Dios es el arquitecto de nuestro caminar, de nuestra vida. Y lo que usted esté viviendo, hermano, guarde su corazón y guarde su integridad. Yo no sé qué está viviendo usted ahora en este tiempo, pero yo quisiera, hermano, que usted viniera delante de Dios, se humillara delante de Él y le dijera: Señor, si a lo mejor en su corazón hay algo todavía, o usted guarda algo en su corazón que le pueda decir a Dios: Señor, yo ya no quiero eso en mi vida, ya no quiero detenerme en mi camino. Todos estos obstáculos, hermano, nos pueden frenar en el caminar cristiano. Recuerdo a los 3, 4 meses estaba yo ya tocando en una iglesia, en la iglesia donde me bauticé, hermano. Desde que yo vine a Cristo,
Yo siempre he estado en la música, relacionado con la música, y me he relacionado con muchos músicos, buenos, malos, más o menos, hermano. Y recuerdo que llegué a estar con muchos buenos músicos. Había un baterista excelente, hermano, que tocaba en aquel tiempo cuando nos bautizamos en los mismos tiempos. Aquel joven se perdió en las drogas, abandonó el camino, decidió engancharse en el mundo y sumergirse en las drogas. ¿Cómo va su camino, hermano? Hay veces creemos, no va a pasar nada, no va a pasar nada si yo hago esto o hago aquello. Pero no nos damos cuenta que Satanás, hermano, vino a matar, a robar y a destruir. Y una puerta que nosotros abramos, Satanás, hermano, no va a decir, ay, pues le voy a dar chance de ver si la abre de nuevo. Satanás, una oportunidad que él pueda tener, él la va a aprovechar para destruirle a usted y a todo lo que pueda destruir a su alrededor. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. No se detenga en su camino, hermano. Siga avanzando. No se detenga. Hay algo que esté causando dolor en esta noche en su vida, hermano. Que usted diga, es que yo siento dolor, yo no puedo, mi corazón está lastimado. Yo quiero decirle que Dios puede sanarlo si usted se humilla delante de Él. Y Dios puede levantarlo para que usted pueda seguir su camino, para que no dé marcha atrás. A lo mejor usted dice, pastor, pero es que yo estoy luchando en mi matrimonio, en mi hogar. Yo no sé lo que usted esté viviendo, pero yo puedo decirle que si usted viene y se humilla delante de Dios, Dios puede sanarle, Dios puede restaurarle, Dios puede levantarle y puede ponerle en el camino para que usted pueda seguir avanzando hacia adelante. Oh, mi hermano, tenemos que levantarnos, tenemos que creerle a Dios, tenemos que mirar hacia Dios. No mire las circunstancias, no mire a las personas, hermano, mire hacia Dios. Él tiene un propósito con usted. Ay, hermano, quiero terminar, hermano. Recuerdo en una ocasión la hermana Betty que a mí me decía, pastor, yo ya no puedo físicamente estar ahí, ayudarles o hacer, pero yo puedo darle para que hagan algo, yo puedo hacer un cafecito y mandárselo. Hermano, cuando el cristiano entiende que es llamado por Dios, hermano, no, la edad, hermano, no es impedimento para seguir avanzando en el propósito de Dios. Usted y yo somos llamados para servir al Señor. Y yo le he dicho a Dios, Señor, si tú me dejas vivir 70, 80 años, hermano, a mí me gustaría morir sirviendo y no jubilarme en cierta edad. Yo quiero morir sirviendo a Dios. Y yo quisiera que usted y yo avancemos juntos hacia ese propósito en el Señor. Dios quiere usar su vida, pero siga avanzando, no se detenga, no se enganche, no enganche su corazón, hermano. Y guarde su integridad en el camino. Póngase sobre sus pies, hermano. Yo quiero